Bueno, acordaos que esto es el curso de Estadística para Ciencias de la Salud en la versión ampliada, donde vamos a ver el programa de este curso está formado por este herbario de funciones probabilísticas y estadísticas. Estos 50 conceptos, que en realidad son funciones matemáticas, funciones probabilísticas y estadísticas. Los objetos fundamentales de las matemáticas son funciones, que son, ya sabéis, relaciones entre dos conjuntos, un conjunto dominio y un conjunto codominio. Pues nosotros en este curso, después de haber hecho un curso de matemáticas donde el hilo conductor eran un herbario, si lo tenéis aquí, un herbario de relaciones y funciones matemáticas. Ahora vamos a ver en este curso de Ciencias de la Salud un herbario de funciones probabilísticas y estadísticas que van a tener unas peculiaridades determinadas. Son funciones, las probabilísticas y las estadísticas, que no vamos a buscar derivadas, no vamos a, a ver matrices que representen aquella función de Rn a Rm, no vamos a ver todas estas cosas típicas de las funciones matemáticas en general, de lo que llamamos el análisis matemático, o del álgebra. Nosotros ahora vamos a ver un tipo especial de funciones, pero funciones al fin y al cabo, o sea, relaciones entre conjuntos. Muy importante. De este listado, ya sabéis que hay el curso simplificado, de este listado vamos a ver únicamente 30, que serán las funciones más focalizadas a la parte estadística, sin una búsqueda de la explicación más matemática de estas funciones o de estos conceptos estadísticos. Por lo tanto, estamos en el curso ampliado, el curso amplificado, y vamos a ver el primero de estas funciones. Y vamos a ver la función de distribución Bernoulli. Y ya tenéis aquí, veis aquí, bueno, lo tendréis también en el listado, o sea, cuando vayáis a... Aquí está la introducción, el comentario de los 13 artículos que comentamos que serían el hilo conductor del curso, la base de datos que también sería un hilo conductor del curso, y aquí aparecen ya, irán apareciendo sucesivamente las diferentes funciones probabilísticas y estadísticas que constituirán el curso. Cada uno de estos ficheros tendrá un vídeo y un material que es el que ahora os voy a comentar. Bien, esta es la función de distribución Bernoulli. Es una función, lo que llamamos en matemáticas una función parametrizada, que tiene un parámetro, o sea, depende de un parámetro, pero es una función matemática, como ahora vamos a ver. Esa función, una función real de variable real, es una función real de variable real, que quiere decir que el dominio es los números reales y el codominio es el conjunto también de los números reales, pero que es una función, por lo tanto es una f de x, pero que depende de un parámetro p. Este parámetro p, en el caso de la distribución Bernoulli, es un valor cualquiera entre el 0 y el 1, en el intervalo abierto 0,1. Tiene que ser un número, p, que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, 0,5, 0,2, 0,1. Esta función es una función, como digo, función real de variable real, por lo tanto, todos los reales, el dominio, tienen que tener un elemento, y solo uno, del codominio, un número real asignado. Es una función a dos trozos, podríamos decir también, que es 0, cuando la x no es ni 0 ni 1,
Y P, este parámetro P, este número entre el 0 y 1, fijado para una determinada función, este P elevado a X, a 0 o a 1, y 1 menos P, 1 menos P elevado a 1 menos X. Esta es la formulación de la distribución Bernoulli, la formulación matemática de la distribución Bernoulli. Esta función la podríamos representar, fijaros que tiene 0, la imagen es 0 para todos los números que no sean el 0 y el 1, ¿veis? El 0, X, si X es 0 y 1, ¿vale? La imagen es esto de aquí. Y 0 en caso contrario. Por lo tanto, es una función que si la dibujáramos sería toda una recta, porque todo esto, la imagen es 0. Y cuando llegáramos al 0, la imagen sería 1 menos P. ¿Por qué? Porque si la X vale 0, la X puesta aquí 0, P elevado a 0 es 1, X 0, 1 menos 0 es 1, y me queda que la imagen es 1 menos P. Por lo tanto, la imagen suele representarse de esta manera. En análisis matemático haríamos una línea continua, aquí haríamos una discontinuidad evitable que llamamos, pondríamos un agujerito aquí y aquí pondríamos un punto de altura 1 menos P, dependiendo del valor de P, que puede ser cualquier valor entre 0 y 1. Cuidado, para cada P diferente tendría una función diferente. Pero solemos representarlo en probabilidades de esta manera, con una rayita hasta altura 1 menos P. Y este símbolo aquí de 1 menos P que indica que esta altura es una altura de 1 menos P. Y esta altura es una altura de P. ¿Por qué? Porque si la X vale 1, la X solo tiene, o sea, las X que únicamente tienen un valor distinto de 0 son la X igual a 0 y la X igual a 1. Si la X es igual a 1, esto es 1, y por lo tanto es P elevado a 1, o sea, P. Y si la X es igual a 1, 1 menos 1 es 0, y esto se me va, me queda 1, y por lo tanto el valor es P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la representación típica de una función de distribución Bernoulli. Esto sería lo que llamamos la función de masa o la función de densidad de esta distribución, y esto es lo que llamamos habitualmente la función de distribución Bernoulli en un sentido estricto. En un sentido general, cuando hablamos de distribución Bernoulli, podemos hablar de la función de esta función que le llamamos función de densidad o función de masa representada con una f minúscula, o en un sentido estricto, cuando hablamos de función de distribución Bernoulli, sería la acumulada, una función que en realidad tendría esta formulación. 0 si X es menor que 0, ¿vale? Cuando X está entre 0 y 1, contando el X igual a 0, pero no contando el X igual a 1, o sea, un intervalo que sería cerrado por aquí y abierto por el 1, tendríamos un valor de 1 menos P, porque todo esto recoge esta altura de aquí, y lo que va haciendo es acumulando, o sea, estoy mirando desde izquierda a derecha y voy viendo que voy acumulando. Aquí, ¿qué voy acumulando? 0. Cuando llego aquí, acumulo 1 menos P, llegado a un valor de 1 menos P, y aquí lo que voy haciendo es acumular lo que ya he conseguido aquí. Y no voy a acumular nada más hasta que no produzca un nuevo salto. Por eso se llama una función acumulativa de esta otra. Porque lo que va haciendo es sumando, ¿no? Voy sumando, por aquí no sumo nada porque no tengo nada. Cuando llego aquí ya sumo 1 menos P. Continúo, sumo 0 porque aquí la imagen sigue siendo 0, y cuando llego aquí tengo una altura de P, ¿de acuerdo? Y por lo tanto
sumo P a lo que ya llevaba sumado, que es 1 menos P. Y por lo tanto, llego a un valor de 1. Por lo tanto, a partir de x mayor o igual que 1, ya el valor de la función es 1 y así hasta infinito. ¿De acuerdo? Esto es una función que nosotros la vamos a utilizar muy poco, pero os la comento para que veáis que a veces cuando hablamos de función de distribución en sentido estricto, es la acumulada, la función acumulada de lo que hablaremos de una forma general de función de densidad o función de masa o función de distribución en un sentido más amplio, donde asignaremos, digamos, unos valores diferentes a unos valores que en realidad tienen asignada una posibilidad, una probabilidad. Bueno, todo esto es una introducción así matemática de lo que es la distribución Bernoulli, con su función de densidad o función de masa y con su función de distribución en un sentido estricto, que sería esta de aquí, que es, como podéis ver, la función acumulativa de esta de aquí. Esta es una función puntual de digamos, los valores asignados puntualmente a las x, y esta es una función que simplemente lo que hace es acumular estas probabilidades. Por lo tanto, las funciones de distribución, digamos, lo que hacen es ir acumulando, repito, me estoy repitiendo mucho. Bien, todo esto es para empezar, pero ahora vamos a cosas un poco más conceptuales y más interesantes que os quiero explicar. Mirad, ¿qué es una función de distribución? Una función de distribución, en un sentido o en otro, cualquiera de estas versiones, es un modelo matemático, es una función, por tanto es una función, si digo función de distribución es que es una función matemática y cumple las condiciones de función. Pero nosotros lo vamos a ver como un modelo matemático, como una maqueta matemática, como una representación matemática de la variación y por lo tanto de la incertidumbre. Mirad, ante situaciones reales muy diferentes, nos encontramos que estas situaciones tienen variación. Hay variación de resultados posibles. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, pero si yo lanzo una moneda, puede salir cara o puede salir cruz. Si lanzo un dado, puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si yo cojo un paciente, puede ser diabético o no diabético, puede ser hipertenso o no hipertenso, ¿de acuerdo? Le puedo hacer una analítica y puedo ver pues, la cantidad de colesterol que tiene, y puede tener un valor de colesterol entre muchos posibles. Pero hay algunos más posibles que otros, también es verdad. Pero hay variación, no todos tenemos el mismo colesterol, no todos somos diabéticos, algunos sí, otros no. No todos tenemos una insuficiencia renal, unos sí, otros no. ¿De acuerdo? Hay variación. Las cosas que medimos, que evaluamos a los individuos en un curso de ciencias de la salud, habitualmente pacientes, son variables, varían. Por eso le llamamos variables. ¿Qué es una variable? Una variable, en un sentido así muy rápido y muy intuitivo, es una característica que yo evalúo a una serie de entidades, en nuestro caso, en ciencias de la salud, pacientes, que estas características, cada paciente presenta un valor potencialmente diferente. Y estas diferencias pueden ser muy diferentes, valga la redundancia. Pueden ser variables como la creatinina, la base de datos que estaremos manejando en este curso, pues que es un valor que puede ser de 0,9, 0,95, 1,3, pero puede ser de 2,5, puede ser de 2,3, potencialmente hay una serie de valores posibles de creatinina. Diabetes, sí o no. Tener diabetes, sí o no. Tener el diagnóstico de diabetes, sí o no. Tener el diagnóstico de Alzheimer, sí o no. ¿Veis? Es una variable diferente, es un tipo de variable diferente. ¿De acuerdo? Número de ingresos que ha tenido un paciente en el hospital.
Días ingresado de un paciente en hospital. ¿Veis que estoy hablando de variables muy diferentes? Hemoglobina, una variable muy diferente. Glóbulos rojos, una variable con valores muy diferentes, ¿veis? Y cada uno con potencialmente valores diferentes. Las variables tienen este nombre porque son características que varían, tienen variabilidad. Por lo tanto, cuando yo cojo a una persona ante una situación de variación, tengo incertidumbre de qué valor tendré. Un paciente ingresado en el hospital puede ser que muera o no en el ingreso. Yo tengo una incertidumbre cuando ingreso a un paciente. ¿Este paciente va a ser dado de alta en vida o no? ¿Veis? Es un tipo de variación. El paciente va a salir ingresado con vida o va a morir en el ingreso, en el hospital. Lo que se llama una muerte hospitalaria en el hospital, en el ingreso, durante el ingreso. Esto es una variable que varía con dos valores posibles, como ser diabético o no. ¿Veis? Cada variable tiene su particular forma de variación. Pues las funciones de distribución son funciones matemáticas que actúan como modelo de la variación. Y como tenemos variaciones diferentes, variables diferentes que tienen variación diferente y tendremos por lo tanto incertidumbre diferente ante variables diferentes, necesito un repertorio amplio de funciones de distribución. Lo que vamos a ver en estos primeros, fijaros, hemos dicho que veremos un herbario de funciones probabilísticas y estadísticas. Estas primeras 8 variables, estas primeras 8 funciones son probabilísticas, son funciones de distribución, ¿veis? Son distribuciones. Son diferentes formas de variación. Hay muchas, hay a centenares de distribuciones. Las más importantes, estas. Podríamos ver bastantes más, pero yo me voy a centrar en estas 8 distribuciones, que por razones diferentes, cada una de ellas, son muy importantes. ¿De acuerdo? Esta primera, la distribución Bernoulli, nos va a llevar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque es también una introducción a las funciones de distribución. ¿De acuerdo? Bien, volvamos a nuestro material. Repito, función de distribución es un modelo, es una maqueta matemática, es una representación matemática de la variación y por lo tanto de la incertidumbre. ¿De acuerdo? Yo ante un paciente, antes de preguntarle, puede ser que este paciente sea diabético o no. ¿Veis? Tengo una incertidumbre. ¿De acuerdo? Porque tengo variación. Si una variable no varía, no es interesante, no tiene variación, pues no tiene problema, no hay ninguna incertidumbre ante ella. Un ejemplo tonto, si yo digo, tengo 1000 pacientes y estos 1000 pacientes pongo la variable es persona, pues todos tendrán el mismo valor, todos son personas, los pacientes todos son personas. No tengo variación, pero esta variable no interesa, no sirve para nada, no me aporta nada. Pero la variable ser diabético o no sí que es relevante, porque no todos son diabéticos. La variable creatinina 2,5 es un valor relevante, porque me está diciendo cosas, porque no todos tenemos la misma creatinina en sangre. ¿De acuerdo? Bien. Funciones de distribución vamos a ver, a lo largo del curso hablaremos mucho de esto. Funciones de distribución modelo. Todas son modelo, pero unas son especialmente trabajadas como modelo de la variación y otros como que siguen siendo modelos, porque toda función de distribución la hemos definido como modelo matemático de la variación, pero la vamos a trabajar
especialmente como resultado de unas operaciones. De momento lo vamos a dejar aquí, un poco como una cierta ambigüedad, pero esto va a ser capital para nosotros, fundamental en este curso. De hecho, vamos a utilizar más las distribuciones, las funciones de distribución, como resultado de operaciones que como modelos propiamente de la variación de la naturaleza. Cuando digo modelo, quiero decir modelos de la variación de un fenómeno real. Lo vamos a utilizar más como resultado de operaciones. Ya lo veremos. De momento lo dejo aquí. Esta imagen de aquí os la recordaré muchas veces a lo largo del curso. Tenemos 50 conceptos para ver. Estamos viendo el primero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dicotomía. Cuando una función me es útil como modelo de una variable que varía, que tiene variación, y como el resultado de unas operaciones, que también es un modelo, pero un modelo de algo distinto. Ya lo veremos. ¿Vale? No voy a repetirme ahora, pero volveremos muchas veces a esta primera definición de dos tipos de funciones de distribución, o dos usos. Bien, mirad, una dualidad fundamental. Si yo estoy hablando de una población, y esto va a ser capital, ya veréis. Si yo estoy hablando de una población, yo voy a poder hablar de... Estoy hablando de la... Ahora vuelvo a la Bernoulli, ¿vale? Si yo estoy hablando de una población, yo voy a hablar de una P, de una Bernoulli, voy a hablar de una Bernoulli, y de una P poblacional. Me explico. Si yo pienso, por ejemplo, la diabetes en España. ¿Cuántos habitantes hay en España? No lo sé, 40 y pico millones, ¿vale? 45 millones, no lo sé. 45 millones. Hoy que estoy grabando este vídeo, hay un porcentaje de diabéticos en España. Fijaos que estoy hablando de ser diabético o no. Esto es un buen modelo de ser diabético, de la variable diabetes. Y de muchas variables en ciencias de la salud. Muchas variables son dicotómicas. Dicotómico quiere decir dos valores posibles. Una variable dicotómica es una variable que tiene dos valores posibles. Por ejemplo, ser hombre, mujer. Tener diabetes o no. Ser hipertenso o no. Tener demencia o no. Tener insuficiencia renal o no. Haber tenido un infarto o no. ¿Veis? Esto es dicotómico. Esto nos lo encontramos muchas veces. Yo, que me dedico a la estadística aplicada a la medicina, la mayor parte de variables que manejo son dicotómicas, dos valores posibles. Por lo tanto, una Bernoulli ya es un modelo de la mayor parte de variables en ciencias de la salud. Toda variable que sea dicotómica, ¿tiene hiperlipemia el paciente? ¿Sí o no? ¿Tiene estudios universitarios el paciente? ¿Sí o no? ¿Veis? ¿Tiene el grupo sanguíneo A o no? Grupo sanguíneo no es dicotómico, porque hay 4. Pero tener el grupo A o no es dicotómico. ¿Veis? Tener anorexia o no, dicotómico. ¿Veis? Todas estas variables, la función de distribución Bernoulli es un modelo matemático de esta variación. Fijaros, ser diabético o no, yo lo puedo representar con esta función. Le digo diabetes 1, no diabetes 0. Y esto es una función matemática que representa matemáticamente, que es una maqueta matemática de la incertidumbre que tengo ante un paciente que no sé, de momento, si es diabético o no. La distribución de la diabetes en España sigue este modelo.
Lo que ocurre, y ahora viene un punto fundamental, es que a nivel poblacional hay una P, hay una proporción poblacional. De los 45 millones hay un porcentaje, una P, un tanto por uno. ¿Veis? La P, entre 0 y 1, nosotros en estadística siempre hablamos de proporción, en tanto por uno, de probabilidad, de proporción, ¿vale? Probabilidad de que me encuentre un diabético, ¿vale? Pues dependerá de la proporción de los casos favorables respecto a los casos posibles. Si hay un 10% de diabéticos en España, pues 1 de cada 10 es diabético, ¿vale? Por lo tanto, tengo una probabilidad de encontrarme del 0,1, una probabilidad de que una persona que coja al azar sea diabético en España. Pero fijaros, muy importante, hay una P poblacional. Por lo tanto, yo podría hablar de una Bernoulli poblacional de toda España que representa toda la población de diabéticos. Pero ¿qué problema tengo? Que no sé cuál es la P. Porque no sé cuántos diabéticos hay en España, ni lo puedo saber, es imposible. De 45 millones yo no sé cuántos diabéticos hay, pero hay un número de diabéticos. Lo que ocurre es que es un valor desconocido. Es un valor fijo, es un número, es una proporción, pero no la sé. Si yo cogiese una parte de esta población, si yo cogiera, por ejemplo, 1000 historias clínicas de españoles en diferentes centros de atención primaria, diferentes CAPs en toda España, cogiera 1000 historias clínicas y viera que de los 1000 historias clínicas 100 pacientes tienen el diagnóstico de diabetes, diría que la P muestral es de 0,1. Y normalmente la distinguimos con una P con sombrerito, que quiere decir que esto es un valor que tengo, porque lo tengo 1000 personas, de las cuales 100 tienen diabetes, por lo tanto, una proporción de 0,1 sobre 1 o del 10%, si lo pasamos a porcentaje, 10% tienen diabetes, pero tengo este valor de 10%, pero es variable. ¿Veis? Estoy hablando de un pronóstico de un valor poblacional fijo pero desconocido a partir de un cálculo muestral, un valor que tengo pero que es variable, porque tengo una muestra de 1000 personas, pero otra persona que busque 1000 personas más en distintos CAPs en España le dará una P diferente. A lo mejor en lugar de 100, de 1000 personas, en 1000 pacientes, en 1000 historias clínicas, en lugar de ser 100, son 120. Y por lo tanto, el porcentaje, él diría, es un 12%. Un 0,12 por 1. Una proporción de 0,12 o del 12%. Ya veréis que nosotros cuando hablamos de proporción hablamos en tanto por uno, pero después en los artículos siempre lo ponemos en porcentaje, porque la gente lo entiende más en porcentaje. Estas variables dicotómicas las trabajamos normalmente, ya lo veremos en su momento, mediante lo que llamamos una proporción, que es uno de los conceptos que hemos de ver. Fijaros que si vengo aquí, el 10 es la proporción, que será esta P con sombrero. Pero ya os lo anticipo, ¿de acuerdo? Esto os lo anticipo un poco. Pero fijaros que estoy hablando de una característica, como ser diabético o no, que lo puedo asimilar a una distribución que representa la variación que yo tengo en esta variable, en esta característica que es ser diabético o no. Pero lo mismo para cualquier otra patología, sí o no. ¿Tiene artritis reumatoide el paciente, sí o no? ¿Veis? Y tendré una P poblacional distinta, que desconocida, y yo la pronosticaré con una P muestral que la tendré, pero que yo sé que no, muy posiblemente no es el valor que yo tendría si tuviera toda la población. Por lo tanto, mirad este esquema que lo veréis continuamente a lo largo del curso.
yo tengo este valor que es muestral, que sé que debe estar próximo a esta P desconocida pero poblacional, que la pongo aquí, pero en realidad no sé dónde está. Voy a ciegas, porque esto no lo he puesto aquí, pero para que sepáis que en algún lugar está. Pero yo solo tengo esta P muestral. Este esquema lo veremos continuamente a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Bien. Avanzo un poco más. Base de datos. Nuestra base de datos, si os acordáis, en el vídeo que tenéis colgado en este curso de estadística para ciencias de la salud, os hablé de esta base de datos que vamos a manejar muchas veces, pues allí tenemos tres variables claramente dicotómicas: el sexo, hombre-mujer, la diabetes, sí o no, éxitos, muerte, el paciente ha muerto o no en el ingreso, o durante el seguimiento de un año ha muerto o no. ¿De acuerdo? Es dicotómica, las tres son dicotómicas. Si miráis la base de datos, si os la miráis, veréis que en el tratamiento 0, de los 20 pacientes, 9 mueren durante el año. Por tanto, hay una mortalidad del 45%, o en tanto por uno, 0,45. Por tanto, tengo una P con sombrero de 0,45. Lo que quiere decir que es un valor que tengo en mi experimento, en mi estudio, en mi ensayo clínico. El tratamiento 0 proporciona un 45% de mortalidad al año. En cambio, el tratamiento 1 un 10%, porque mueren 2 de 20. 0,1. Pero esto es muestral. Ahora bien, yo sé que, bueno, tengo un valor poblacional que en este caso sería un valor poblacional que incluso a lo mejor esto es un fármaco a lo mejor, y este otro fármaco que no he ensayado nunca, que todavía es una vacuna que se quiere implantar, por ejemplo. La población todavía no existe, pero bueno, yo sé que voy a tener, cuando la aplique este fármaco, voy a tener un valor poblacional. Lo que pasa es que no sé cuál será. En estos momentos no lo sé. Y a lo mejor está cerca de este 0,45 o del 45%. ¿Vale? Bien, todo esto iremos hablando, ¿de acuerdo? Iremos hablando, porque de esto va la estadística. De hasta qué punto estoy cerca con este 0,45 del valor poblacional que desconozco. Y esta es la clave, saber decir cosas de esto que no tengo, a partir de esto que sí que tengo en mi muestra. ¿Cuán cerca estoy de esto? Que no sé dónde está. ¿De acuerdo? Bueno, poco a poco. Poco a poco. El símbolo típico de la binomía, de la Bernoulli, perdón, normalmente la Bernoulli la representamos así, con una B mayúscula y una P entre paréntesis. Esto quiere decir Bernoulli de parámetro P. Normalmente simbolizamos con una X mayúscula es el símbolo de una variable cualquiera, de una característica evaluada a entidades de una población. En nuestra base de datos, pues ser hombre o mujer, la edad es una variable, la creatinina es una variable, el SF36 en el ingreso, digamos, pre al tratamiento, post tratamiento, la variable éxitos, muere o no muere el paciente, el Charlson es una variable, todo esto son variables, ¿vale? Pero en nuestro caso, como es una Bernoulli, X es una variable que solo tiene dos valores posibles. En nuestro caso, el sexo, la diabetes y el éxitos, el muerte o no muerte durante el año de seguimiento, ¿vale? Bueno, hay dos conceptos que son dos conceptos que siempre se estudian en una distribución, en este caso la Bernoulli. Lo que es la esperanza y lo que es la varianza. La esperanza de una variable, en este caso de una Bernoulli, quiere decir el valor esperado, el valor promedio, pero promedio de la distribución, de la variación que yo tengo. ¿Cuál es el valor esperado? ¿Cuál es el valor
de alguna manera, promedio poblacional. ¿De acuerdo? Es como, podríamos decir, el valor más posible, más probable. El valor, de alguna manera... Mira, os pongo un ejemplo que a mí me gusta explicar en mis clases. Yo no sé si sois, no sé si sois seguidores de una serie que se llama Big Bang Theory. Yo lo soy mucho. Hay un momento que en la serie, los que sois amantes de esta serie, la habéis visto, hay un momento que Sheldon está en casa y llega, creo que es Leonard, y entra y le dice a Sheldon, dice, oye, ¿sabes a quién he visto? Y ya sabéis que Sheldon es un personaje que es muy inteligente, pero muy poco adaptado a la vida cotidiana, ¿no? y no entiende las preguntas retóricas. Estas preguntas que no buscan una respuesta, sino que es una forma de empezar a hablar, ¿no? Y Sheldon, pues claro, él como no entiende que las preguntas retóricas, él quiere contestar, ¿no? Y como es un buen científico, lo que hace es decir, bueno, pues dice, ahora no me acuerdo, pero dice Mohamed no sé qué. Mohamed y otro nombre, musulmán. Eh, y Leonard se queda parado y dice, ¿por qué me dices este nombre? Y dice, bueno, pues porque es el nombre más frecuente en el mundo, es el más probable, es el que más veces se da. Bueno, él debe tener estadísticas de que es el nombre más frecuente. Bueno, pues bueno. Bueno, esta es la idea de esperanza. ¿Cuál es el valor esperado? ¿No? En España diríamos, pues yo qué sé, José Pérez. Yo me llamo Pérez de segundo apellido. José Pérez o José López, ¿no? O García, porque es el más frecuente, no diríamos un nombre extraño, ¿no? Un nombre poco frecuente, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el concepto de esperanza. Entonces, la esperanza de una Bernoulli es P, porque la esperanza consiste en este sumatorio de cada uno de los valores posibles por su posibilidad, por su probabilidad, por el valor de f de x, de este x sub pi. Fijaros, mirad, hemos dicho que una Bernoulli tiene dos valores posibles. Bueno, no es necesario recuperarlo, ya lo recordáis. 0 y 1. El 0, ¿qué probabilidad tiene? 1 partido por p. Y el 1, p. ¿De acuerdo? El valor que hemos codificado como 1, que en el caso de la diabetes decimos que es el 1. Y el no diabetes, el 0. Por lo tanto, fijaros que si yo multiplico 0 por 1 menos p, y sumo 1 por p, por lo tanto, fijaros que si voy a la distribución, en realidad lo que es la p, que sería, si esto es la altura p, y es, yo qué sé, por decir algo, como es más grande que el 1 menos p, en este caso sería pues 0,6. 0,6. Pues, por ejemplo, pues 0,6, que estaría por aquí, es donde está una especie de punto de equilibrio. Si yo pusiera un sistema aquí, un hilo, aguantando que tuviera aquí un peso de P y aquí un peso de 1 menos P, si yo lo situara a longitud P 0,6, por ejemplo, esto se mantendría en equilibrio, porque estoy como en una especie de punto de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es un poco la idea. ¿De acuerdo? La idea de que estoy como... que tengo más posibilidades de estar cerca del 1 que cerca del 0. O sea, esta es la idea. Es como el valor esperado, ¿no? ¿De acuerdo? Es como podríamos decir que si yo tengo una moneda, ¿no? Una moneda
y le digo a cara, le digo 1 y a cruz le llamo 0, pues, y la probabilidad es de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, ¿cuál es el valor esperado? 0,5. 0,5. Como un termo. Claro, me diréis, canto, porque está entre 0 y 1. Bueno, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, de alguna manera el valor es como una especie de centro de gravedad. ¿Vale? Esto es el valor esperado, el valor del medio, ¿no? El que se sitúa en un punto de equilibrio. Esto es lo que llamamos la esperanza de una variable. Y la varianza, que es una medida de dispersión, es una medida de dispersión. La dispersión quiere decir el alejamiento que hay de los valores respecto del centro. Fijaos, lo que estoy haciendo aquí es restando cada valor, restando el promedio. Cada valor, sumatorio, cada valor le resto el promedio. Y elevo al cuadrado para evitar las compensaciones de signos. Y multiplico por su probabilidad. Fijaros, en el caso de la Bernoulli, tengo 0 menos p al cuadrado, porque es 0 menos la p, que es la esperanza, hemos dicho que era la esperanza, la p, 0 menos p al cuadrado, multiplicado por la probabilidad del 0, que es 1 menos p. Más, y ahora cojamos el otro punto, el 1, menos la esperanza, que es p, siempre resto 0 por, le resto la esperanza, estoy haciendo esta operación, pero en los dos valores posibles, en las dos i's posibles. ¿De acuerdo? Cuando la x sub i sea 0 o sea 1. Bien, y multiplicando por su probabilidad. Estoy aplicando esta formulación de varianza, ¿vale? Bien, pues cuando e sea 1 menos la esperanza p elevado al cuadrado, para evitar la compensación de signos, multiplicado por la probabilidad. Fijaos que ahora lo que tengo es esto, p al cuadrado, 1 menos p, y aquí 1 menos p al cuadrado multiplicado por p. Si ahora sacamos factor común a p y 1 menos p y 1 menos p está aquí y está aquí, me encuentro que esto multiplica a p por más 1 menos p. Pero esto es 1, porque esta p se va con esta p. Y por lo tanto me queda que la varianza es 1 por 1 menos p. ¿De acuerdo? Que es una medida de la variación, de la variabilidad, de la dispersión, del grado de dispersión que tengo. Dispersión quiere decir diferencias que hay, variación que hay. Os pongo un ejemplo para acabar. Imaginaos que vais a una discoteca y hay solo un 1% de chicos. Un 1%. De cada 100, 1 es chico y el 99 son chicas. ¿Hay mucha variación aquí? ¿Hay mucha No, siempre que miro veo chicas. El chico o el chico si hay 100 personas, si hay 200 personas hay 2 chicos, si hay 500 personas hay 5 chicos. Quedan muy diluidos, ¿verdad? Hay mucha homogeneidad, hay poca variación, poca dispersión. Todo muy igual. La variación mide de alguna manera el grado de... La varianza mide el grado de variación, el grado de diferencias que hay. Son muy iguales. Aquella población, todos son muy iguales. Hay poca variación. Siempre veo chicas. No veo casi ningún chico. Tengo que buscarlo con lupa. En cambio, y por lo tanto, fijaros que tendría un valor muy pequeño, porque si P es 0,01, hemos dicho es un 1%, 0,01, y lo multiplico por 0,99, esto es un valor muy pequeño, tengo una variación muy pequeña. 0,01 multiplicado por 0,99 es un valor muy pequeño. Es una variación muy pequeña. En cambio, si yo voy a una discoteca y tengo la mitad de chicos y la mitad de chicas, la P es 0,5.
Ahora la variación es 0,5 por 0,5, que es 0,25. Esto ya es mucho más grande. 0,5 por 0,5, 0,5 por 1 menos 0,5, que es 0,5, es 0,25. Esto ya es mucho más grande. Hay mucha más variación, hay más variabilidad, más dispersión. ¿De acuerdo? Mire por donde mire, veo chicos y chicas. Hay mucha variación. Siempre veo chicos y siempre veo chicas. Hay variación. Hay riqueza de variación. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esta es la idea de varianza. Digo esto porque ya veréis que siempre que hablemos de una distribución hablaremos de cuál es su esperanza y cuál es su varianza. En la Bernoulli es un poco extraño, pero lo tenéis que ver así, que es el valor esperado. Si yo doy a una Bernoulli, le doy, lo codifico como 0 y 1, aunque sea diabetes y no diabetes, que no tiene nada que ver con los números. Ser diabético o no diabético no tiene nada que ver con los números. Pero yo a diabetes le digo 1 y a no diabetes le digo 0. La esperanza de diabetes, la esperanza de esta variable diabetes, es la proporción de diabéticos que tengo. Si la proporción es del 10%, la esperanza es 0,1, que es la esperanza de que me encuentre un diabético. Es un 10%. Este es el valor esperado. O sea, cuando yo coja a una persona, antes de saber si es diabético o no, tengo una esperanza del 10%, del 0,1, de que sea diabético. Este es el valor esperado, 0,1. Como en un lanzamiento de una moneda equilibrada, el valor esperado es 0,5. Si a cara le digo 1 y a cruz le llamo 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dispersión? Pues dependerá de, de estos valores de P que yo tenga. Si es 0,1, pues tendré 0,1 multiplicado por 0,9. O sea, una variación relativamente pequeña. ¿De acuerdo? Pero no tan pequeña como si la P fuera del 1%. Si yo estoy hablando de una enfermedad que tengo solamente un 1% de personas con esta enfermedad, tendré menos dispersión. Ahí será más difícil encontrarme con un paciente de este tipo. Hay menos dispersión de valores, hay menos variabilidad de valores. Todo es más homogéneo. En las enfermedades raras pasa esto, que es muy difícil encontrar una persona con una enfermedad de estas que son P's muy pequeñas, una P muy pequeña. En cambio, una enfermedad muy prevalente, con muchas personas que la padezcan, pues tendré una variación muy grande. La encuentro muchas veces en la población. Por tanto, esperanza y varianza son conceptos que siempre se dan, siempre se conocen además de una distribución. Por lo tanto, siempre veremos cuál es la esperanza y cuál es la varianza de una distribución, que viene a decir un poco la medida de cuál es el centro de gravedad de la distribución, de los valores posibles, y cuál es el grado de variación que yo tengo. En el caso de la Bernoulli, la esperanza es P y la varianza es P por 1 menos P. ¿De acuerdo? Cuanto más grande, cuanto más próximo a 0,5 es la P, más varianza tengo. Fijaros que el valor más grande de varianza que yo puedo tener en una Bernoulli es cuando la P vale 0,5, porque este valor es máximo cuando la P es 0,5. Si la P no es 0,5, es un valor diferente, siempre será más pequeño este valor. Por lo tanto, de esta función tendría un máximo cuando P es igual a 0,5. Si yo la representara sobre los valores posibles, que son 0 y 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos hecho ya una introducción a una distribución sencilla, matemáticamente sencilla, es una función con dos valores posibles solamente, pero es una función que modeliza, la variable más frecuente en ciencias de la salud. Es una variable extraordinariamente frecuente, como podéis imaginar. ¿De acuerdo? Acordaos de la noción de función de distribución, de esta dualidad de modelo y de distribución como resultado de operaciones. Esto de momento no lo vamos a ver, lo veremos más adelante.
aquí poco lo veremos, pero en todo caso, esta dualidad está presente. Y a veces las funciones de distribución las utilizamos como modelo y a veces las utilizamos como resultado de operaciones, que también las utilizamos en este sentido como modelo, pero en un sentido especialmente como resultado de operaciones. Lo veremos. ¿Vale? Esta función de distribución Bernoulli lo que sí que es utilizada como modelo. Como modelo de estas variables dicotómicas, de estas variables con dos valores posibles únicamente. ¿De acuerdo? Perfecto, pues lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Gracias.